La semana pasada, discutimos lo que los científicos quieren decir cuando dicen que algo existe. Para resumirlo brevemente, algo existe si es útil para explicar observaciones. Y esto, lo más importante, no es una declaración sobre lo que es real o verdadero, lo cual es una pregunta para los filósofos, no para los científicos. Luego te pedí que me dijeras si crees que existo, porque a veces no soy tan... Por supuesto. Muchos de ustedes presentaron excelentes respuestas a mi pregunta existencial. Quiero elegir dos de esos como ejemplos para ilustrar algunos puntos clave. Fernando escribió en un comentario aquí en YouTube: cuando digo, esa silla existe, también estoy ajustando los datos con mis concepciones internas de una silla. Creo que lo mismo es cierto cuando veo una representación bidimensional de Sabine Hosenfelder en la pantalla de mi computadora y digo que Sabine existe. Como él dice, correctamente, en realidad solo está tratando de crear un modelo para explicar su aporte sensorial. Soy parte de un modelo que funciona bien, por eso dice que existo. Y el Dr. Castalo escribió en un comentario en mi blog: creo que existe un solo ser humano que aparece en videos y fotografías y que estos autores, publicaciones de blog, tweets y respuestas a comentarios. No conozco ninguna otra explicación plausible de esos artefactos y su consistencia. La parte importante de este comentario es que él enfatiza que la explicación de que existo es plausible, no segura, y es personalmente plausible para él. En los comentarios de mi blog encontrará un intercambio sobre si es posible que mis videos sean generados por una inteligencia artificial y que no exista. Por lo que sabes, eso es posible. Pero incluso con el software más avanzado actualmente disponible, sería un desafío fingirme. Por lo menos, inventarme sería un gran esfuerzo sin una buena razón. Posible, sí, pero no plausible. La explicación más simple es lo que la mayoría de ustedes probablemente creen, que soy un ser humano no muy diferente a ustedes, en un departamento no muy diferente al suyo, con una cámara y una computadora portátil no muy diferente, el tuyo, y así sucesivamente. Y las explicaciones simples son las más útiles en un sentido computacional, por lo que estas son las que usan los científicos. Los puntos importantes aquí son los siguientes. Primero, explicar todo. El aporte sensorial es todo lo que haces. Recopila datos con sus sentidos e intenta crear un modelo coherente del mundo. Eso explica estos datos. Incluso los científicos y sus documentos son solo información sensorial que se usa para crear un modelo del mundo. Segundo, la confianza en la existencia es gradual. Las únicas declaraciones confiables sobre lo que existe se basan en modelos que utiliza para explicar observaciones. Pero la confianza que tiene en estos modelos depende de los datos que tenga y, por lo tanto, puede aumentar o disminuir gradualmente. Cuantos más videos veas de mí, más seguro estarás de que existo. No es uno u otro. Es tal vez o probablemente. La cosa en la que puede estar más seguro es que es usted mismo, porque no puede explicar nada a menos que haya un usted para explicar algo. Los datos sobre usted son los más inmediatos. Esa es una forma complicada de reformular lo que dijo Descartes. Pienso, luego existo. Tercero, qué tan seguro esté de que algo existe depende de su historial personal, depende de su experiencia y su conocimiento. Si nos hemos conocido y te estreché la mano, estarás mucho más seguro de que existo. ¿Por qué? Porque solo conoces una forma de crear esta información sensorial. Si simplemente me ves en una pantalla, también tienes que usar el conocimiento sobre cómo funciona tu pantalla, cómo funciona Internet, cómo funciona la sociedad humana y cuál es el estado actual de la inteligencia artificial, etc. Es un análisis más difícil de los datos, y terminará con una menor confianza. Y es por eso que la comunicación científica es tan importante, porque alguien que no comprende cómo los científicos infieren la existencia del bosón de Higgs a partir de los datos, y que tampoco comprende cómo funciona la ciencia, terminará con poca confianza en que existe el bosón de Higgs y comenzarán a cuestionar el uso de la ciencia en general. Habiendo resuelto esto, aquí está la próxima tarea. ¿Existe Dios? Déjame saber lo que piensas. Y no olvides suscribirte.